Ya lo tenemos a Javier Hervas ya instalado en su silla con su micrófono. Javier, muchas gracias por aceptar esta invitación para ChromaClick, para el programa Los Outsiders. A ver, ya en firme tu candidatura. Bueno, puede ser que recurran a las acciones horizontales y de aclaración, pero eso no va a cambiar el fondo del fallo. ¿Cómo lo tomas? Ya más tranquilo. Ya tu foto va a salir en la papeleta. Omar, nosotros no nos dejamos distraer porque la prioridad que tenemos es del país. Pero evidentemente eso sí nos limitaba de alguna manera. Y solamente yo quisiera hablar de nuestras propuestas, pero solamente quisiera decirte, ellos, Revolución Ciudadana, los que impugnaron nuestra candidatura, no presentaron, la primera vez que impugnaron ante el CNE, no presentaron su programa de gobierno, pero sí tuvieron el tiempo para impugnar. Esas son las inconsistencias que tenemos en la política del país. En lugar de pensar en el país, están pensando cómo continuar con la misma política del conflicto, de la pelea, en la cual nosotros no participamos, porque nosotros sí tenemos por prioridad al Ecuador. Bueno, Javier, para dejar el tema y avanzar rápido a las propuestas, ¿qué pasa con tus empresas? Dicen que había un homónimo, pero prácticamente uno era Bowen. ¿Cómo es la cuestión? A ver, nuevamente, no nos dejemos distraer. Yo lo que puedo decir con frontalidad a mis hermanas y hermanos ecuatorianos, no tengo ningún paraíso fiscal, ninguno. De hecho, firmé una declaración juramentada diciendo esto. Nunca me he cambiado el nombre, tampoco. Entonces aquí estamos concentrados en esta campaña para un gobierno corto y de transición, pero que nosotros sí tenemos amor de patria, tenemos equipo y tenemos sentido de urgencia, que eso es lo que se necesita en este gobierno tan corto y de transición. Mucho sentido de urgencia. ¿Alguna acción por ahí olvidada, perdida en alguna compañía en Panamá, algún familiar tuyo, algo por el estilo? Omar, es que nuevamente nos quieren distraer. No tengo nada. Mi paraíso está en el Ecuador. Aquí he construido mis sueños porque yo no vengo de familia de empresarios. Tampoco vengo de familia de políticos. Yo arranqué desde cero, desde el emprendimiento. Y desde el emprendimiento hoy en día puedo generar. Somos prácticamente 500 personas directas plazas de trabajo en función de la agricultura, que es lo que nos hace a los ecuatorianos únicos. Las ventajas comparativas que tiene el Ecuador fundamentalmente están en la agricultura. Horas, luz, el clima, agua. Agua no nos hace falta. Lo que nos hace falta es canales de riego, talento en nuestras mujeres y en nuestros hombres. ¿Qué hace falta? Política de semillas, acceso al crédito, educación. Perdimos los colegios agropecuarios en un gobierno del pasado. Los volvieron unidades educativas, tenemos que regresar a eso. Mercados internos y externos. Teníamos 221 cantones en el Ecuador. ¿Cómo es posible que cada cantón no pueda tener un mercado de productores? Mira el aprendizaje de la pandemia, muchos, pero dos fundamentales conectando con este tema. El primero, que nunca faltó comida en los hogares ecuatorianos gracias a los agricultores y a los campesinos. Y el otro aprendizaje, ¿qué pasó en la época de pandemia? El agricultor, el campesino salió a vender a la carretera, logrando un mejor precio, y el consumidor en la carretera compraba, logrando un mejor costo, un menor costo y una calidad muy fresca. Bueno, eso hagámoslo ahora en el mercado de productores, y no solo para los agricultores, también para los emprendedores. José, bueno, Javier, gracias de nuevo por estar acá. Yo tengo algunas preguntas, sobre todo por cómo se ha dado tu desarrollo político después de la elección anterior, ¿no? Digamos, ¿qué pensaste? Lo primero que quiero preguntarte es, ¿qué pensaste cuando Guillermo Lasso agarró a gente de tu equipo de comunicación y se lo llevó para su bando? Mira, o sea, en buena hora que las personas que tengan talento puedan ser contratados por otras personas. A mí lo que sí me sorprendió es las desatinadas y mentirosas declaraciones, porque lamentablemente es la política que tenemos que cambiar en el país. Si no encuentran nada real, te inventan narrativas, se va por el desprestigio. Yo pago impuestos y siempre los he pagado, pero mira esas declaraciones que nos dicen. Claro, lo del evasor y todo este conflicto que se armó, que fue después de que ustedes tenían, digamos, una relación cordial, ¿no? No, pero aquí también aclaremos algo. Yo nunca tuve una relación con Lasso. Desde que él fue electo, nunca hablaron, nunca hablamos. Pero él dijo que fue a su empresa a visitarlo. y todo. De acuerdo, claro. Nunca hablamos. Él me visita en mi empresa, él va a visitarme a mí. Y luego, ¿qué fue lo que salió diciendo? Yo sí fui a fiscalía, yo sí materialicé pruebas, yo hice todo, pero él salió diciendo una cosa y una falsedad. Y claro, Bueno, en una coyuntura electoral Muy que pensaba que éramos una amenaza. Entonces, claro que te afectó. A mí me afectó en lo personal, en lo familiar, en lo empresarial y por supuesto también en lo público. ¿Por qué no se lanzó a la candidatura a la alcaldía de Quito? Sí tenía chances. Por coherencia. Porque, mira, las encuestas claramente lo Usted validaron. era uno de los más opcionados, claro. Yo dije
que yo no iba a aceptar ningún cargo público. Me ofrecieron, nunca lo acepté. Yo dije cuando era candidato en el 2021, y me encantaría ser alcalde de Quito, porque me encantaría ver, yo nací aquí en Guayaquil, pero vivo en Quito, me encantaría ver que la capital de los ecuatorianos tome rumbo, porque lamentablemente hay un abandono, ¿no? Hay un abandono. Y con las encuestas totalmente a favor, por coherencia, porque cuando yo dije el 2021, me preguntaron, ¿usted quiere repetir la historia de quien fue un candidato en el pasado a la presidencia de la República y luego fue candidato a la alcaldía? Mauricio Rodas. Sí, entonces que quería repetir. Yo con total frontalidad dije, no estoy buscando un cargo público, no lo busco. Claro que quiero servir, pero no estoy buscando. Y para desmentir esa narrativa, yo dije, y por eso en las siguientes elecciones seccionales yo no voy a ser candidato. Ok, luego, y esto sumando a unas declaraciones que escuché en otro programa, va la relación que tuviste con la Izquierda Democrática, con quien saliste como candidato en la elección pasada. Te preguntaron... Y ahí también hay otra narrativa, permíteme Ok. que solamente te interrumpa un ratito, Claro. Johan, porque yo no salí de pelea. Yo Claro. no sé por qué esa narrativa ha ido construyendo nada. Yo simplemente decidí salir porque después de las elecciones, por coherencia yo me afilié. Y con esa misma coherencia me desafilié porque no me puedo permitir ni me voy a prestar a que sigan repitiendo las mismas prácticas. Y por lo mismo... Y está dinamitado el partido. Claro, está... Está en digamos, estos no está momentos bien. pasando unos momentos críticos. Esas peleas las habían antes de que yo sea candidato. Se levantó el partido, se llevaron 18 asambleístas del Parlamento ecuatoriano y luego repiten lo mismo. Y por lo mismo, porque no me presto para eso, me salí del Ya, partido. justo en esas declaraciones mencionaste que no conocías a los asambleístas. Esta vez sí conoces a los que están... A ver, mira, yo lo que quiero es servir a mi país. Ujú. Y aquí el amor por la patria no te cambia si estás conociendo De acuerdo, o no. de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo fui invitado por un partido, Izquierda Democrática, a ser candidato. Y claro, un general cuando se va a la guerra, ¿conoce a todos sus soldados? No. Pero eso es lo que pasa. O sea, tuve la oportunidad de ser candidato el último día que eso era posible y es evidente, lo que he dicho es simplemente lo que era la verdad. Claro, pero digamos... que no los conocía. Siguiendo tu ejemplo, en la guerra ya los soldados tienen que generar compañerismo con su general, pues, ¿no? También. Claro, pero sí te puedo decir, uno puede liderar una visión colectiva. Lo que tú no puedes liderar son intereses personales. Y peor aún, porque eso es lo que hay que decirlo, peor aún con un gobierno de turno que con dádivas busca fragmentar. Lo hicieron con la Izquierda Democrática, Sí. lo hicieron también con Pachacute. Totalmente. Entonces, digamos el fondo, no solamente la parte de lo que de alguna manera pasó, sino que ¿por qué pasó eso? Claro. Y ahora, ¿cuál es la visión del partido en el que estás ahora respecto a lo que puedes hacer en un año de gobierno? Bueno, en primer lugar decirte, yo soy orgánico. Yo agradezco a Reto, Listas 33, el que me da la oportunidad de servir a mi país. ¿Sí? Pero evidentemente el partido tiene su estructura, ¿no es cierto? Claro. Entonces he ido conociendo, claro, a las candidatas y candidatos y te puedo decir lo que, sin duda, personas, primero que no tienen manchas en Contraloría, segundo, que no han sido asambleístas, de tal manera que, tanto que se critica la asamblea del pasado, ¿y qué están haciendo los partidos? Repitiéndola. Claro, es más, se dice que vamos a tener una asamblea muy similar, ¿no? Pero es que, Sí. y no solo eso, tanto que se critica la asamblea del pasado, ¿quién fue mayoría en la asamblea anterior? Entonces, son preguntas simplemente que vale la pena estarlas reflexionando. Y muchas personas que están todos preparados, pero muchos que en esa unión de visión estamos armando este equipo que, como les repito, amor de patria, equipo y sentido de urgencia. Lo tenemos. ¿Cómo va? ¿Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto? ¿Por dónde va? Mira, yo no me dejo distraer. ¿Por qué te digo eso? Porque una encuesta es una Oye, el fotografía del momento, de Claro, ese día. No es un fotograma. Y también te voy a decir algo, es evidente. Cuando tú tienes una encuesta que por un lado le pone número 1 a 1, luego otra encuesta que le pone quinto, cuarto, evidentemente, y yo no estoy diciendo que estén mintiendo las encuestadoras. Lo que sí yo fallan digo, metodología no, a veces. pero seamos claros, es que es el sesgo. Entonces, si yo quiero que un candidato sea número 1, entonces le entrevisto a la familia, ya está, y es lo que pasa. Pero, a ver, segmentan a la población para que no sea real, sino que buscas, y mira, ahí tenemos un aprendizaje todos los ecuatorianos con lo que fue la elección del 2021, que candidatos chimbadores, ahora podemos ver lo que significa eso. Y en democracia, ¿Cuáles los son ahora ciudadanos... los chimbadores? Bueno, ¿y quién llegó al poder? En democracia, los ciudadanos nos podemos equivocar al momento de elegir y así también corregir en las siguientes elecciones, pero también llevarnos aprendizaje. Mira lo que estamos viviendo los ecuatorianos de estos más de 2 años. Ya, ahora, a ver,
pero no, hay que ser sinceros y reales. A ver, sabemos que está la candidata del correísmo por un lado y por acá está un bloque en donde se están disputando quizás no el mismo electorado, pero quizás se están buscando esos votos indecisos. Está Yacu Pérez, está Otto Sonnenhorn, está Javier Herbas, está Fernando Villavicencio, está Jan Topic. ¿Qué te diferencia de ese bloque? Yo te hablo de mis propuestas y de mi binomio. Primero, yo estoy muy honrado de tener una mujer indígena, líder, La tuvimos quichua, aquí. médica especializada en medicina familiar, que es lo que necesita el Ecuador, la medicina preventiva, la de primer nivel. Y somos el único binomio, y esto te lo digo con humildad, pero porque es la realidad, de agricultura. Porque nosotros sí conocemos de agricultura. Lo hemos hecho. De hecho, gracias a la agricultura, yo arranqué desde cero. Y hoy en día doy mano de obra directa ya prácticamente 500 personas. Eso es la agricultura del Ecuador. Que lo que quisiéramos, y por eso queremos ser gobierno, es que esta historia se magnifique y que sea la gran mayoría de las historias de los ecuatorianos. Si yo lo pude hacer, lo puede hacer también cualquier persona que nos está viendo. ¿Pero qué hace falta? Acompañamiento, un Estado que entienda que la agricultura es una oportunidad que tenemos como país. Y veamos la historia, porque hay que regresar la mirada al campo. Cuando el agricultor está bien, el Ecuador está bien. Es decir, no hace falta que tú seas agricultor para que te vaya bien. Lo que sí hace falta es que le vaya bien el Ecuador para que a ti te vaya bien. ¿Y el Ecuador cómo le va bien? Con la agricultura. Esa figura, esa frase de volver la mirada al agro es algo que se escucha bastante. Pero en campaña, en el Exactamente, a eso voy, 2021, justamente a eso voy. en el 2021 todos hablaban de agricultura. Totalmente. Javier, va a haber escasez de azúcar pues, en este país. Con eso lo decimos todo. Ya tuvimos el problema del arroz. Los bananeros también están. Importar arroz. Pero mira las incoherencias que tenemos en agricultura. El Ecuador no permite por la Constitución sembrar cultivos que sean de semillas transgénicas. Y déjame darte un juicio de valor aquí. Yo estoy de acuerdo con eso. Europa no lo permite. ¿Por qué? Porque no hay suficiente data en términos del impacto en la salud pública. Claro, es verdad. Entonces, no han habido suficientes generaciones para que tú lo puedas definir. De acuerdo. Pero mira la incoherencia. Les invito, vayamos a un supermercado, veamos una caja de cereales, una caja de galletas, una caja de alimentos importados y vas a ver la etiqueta. No solo eso. Mira que el agricultor, el maicero, el arrocero, el que siembra soya, ¿no es cierto? Cuando siembra, no puedes sembrarlo con semillas transgénicas. Pero ¿qué es lo que estás importando? Cuando el Ecuador importa maíz, viene maíz transgénico. Cuando el Ecuador importa arroz de Colombia, Colombia permite siembras de cultivos transgénicos y le pones a competir al agricultor con esa inequidad de condiciones. Eso no puede ser posible. Y es más, mira, te voy a dar unas cifras de qué significa la agricultura también en términos económicos, el impacto que tiene. Solamente 12 productos agrícolas que importa el Ecuador son más de 1.800 millones de dólares al año en importación. Maíz, más de 500 millones de dólares al año. Soya, más de 860 millones de dólares al año. Productos que los puede sembrar el Ecuador y que de hecho los hemos sembrado, pero no en esta diferencia de condiciones. Importamos lenteja, importamos frijol. El frijol se puede sembrar en el Ecuador. Total. Chillán es un cantón que puede sembrar muchísimo frijol en Bolívar. ¿Y qué hay? Abandono. Hablaste de tu historia particular y dijiste una frase que me resonó y es: espero que esta historia que yo la hice, que cumplí mi sueño, se repita en el resto. Pero para eso también se necesita, digamos, no solamente quitar el abandono que hay generalizado, sino también generar otro tipo de cultura, ¿no? Digamos, las personas en este país necesitan de una cadena de privilegios y azares de la vida para siquiera cumplir con la educación básica. Entonces yo percibo que eso de que cumplir tu historia o repetirla suena mucho al argumento que usaba el propio gobierno, el gobierno actual, en su plan de trabajo, donde citaban a autores libertarios diciendo: nosotros tenemos que crear nuestro propio destino. Pero el destino está creado por otras cosas, ¿no? Bueno, por eso mismo, por eso te digo que sea la gran mayoría. ¿Qué es lo que hace falta? Política pública. Te conecto ahorita con la agricultura y luego hablemos de la educación. Claro que sí. En agricultura, ¿qué hace falta? Política de semillas, para que el agricultor pueda tener una buena productividad. ¿Qué hace falta? Acceso al crédito, pero que no sea demagógico, no 30 años 1%, sino según la fenología del cultivo. Te doy un ejemplo, café. El café, tú no recibes nada por 3 años. Entonces, ¿qué implica? Que el crédito tiene que ser a 8 años, porque tú sí puedes pagar con en montos 5 superiores, años. pues, ¿no? Y montos superiores. Porque en relación al cultivo,
y en relación a la fenología. Entonces, al café tienes que darle créditos a 8 años y con los 3 primeros años de gracia en capital y en intereses. Y ahí tienes una familia que va a poder vivir de ese cultivo. De hecho, Ecuador en el año 2000 producíamos 2 millones de sacos. Hoy en día producimos 170.000 sacos. Y esa es la historia de la agricultura del país. Arroz hemos bajado, maíz hemos bajado. Entonces, ese es el diagnóstico. Entonces, te hablaba en términos de acceso al crédito. ¿Qué más hace falta? Educación. Perdimos los colegios agropecuarios y ahí conectamos y ahí desarrollamos más el tema de educación. ¿Qué hace falta? Mercados internos y externos. Tenemos 221 cantones, lo que les decía hace un momento. Que cada cantón pueda tener su mercado de productores para que el campesino, el agricultor pueda salir a vender a ese mercado. Hacen falta muchas cosas, pero en estas 4 que yo te menciono, son 4 cosas que sí se puede hacer en un gobierno de 1 año y 4 meses. Alto impacto a corto plazo. Y hablemos de educación. Hay que recuperar valores de nuestro país, que sí los tenemos a nivel individual, pero que hemos perdido. Hemos perdido valores familiares, hemos perdido valores colectivos de solidaridad, hemos perdido valores espirituales en el país. Hay que recuperarlos porque eso es la sociedad ecuatoriana. Vuelvo y repito, sí los tenemos a nivel individual, lamentablemente a nivel colectivo no lo estamos viendo en este momento. ¿Por qué? Por una política de polarización que nos sembró odio entre hermanas y hermanos que somos los ecuatorianos, vivimos en este mismo país. Hay que en la unidad buscar recuperarlo. Entonces decía, educación básica, valores, cívica. Cívica tenemos que ir en la educación básica, educación de bachillerato, colegios tecnológicos, no solamente colegios agropecuarios, colegios que permitan, tú lo mencionaste muy bien, Johan, hay familias que no tienen los recursos ni siquiera para la universidad pública, Sí. porque la universidad pública, ok, no pagas, y el transporte y la vivienda, y la alimentación, el sustento, la alimentación, los libros, es la realidad. Cifras, estamos graduando en el Ecuador aproximadamente 300.000 bachilleres al año. Solamente 90.000 cupos en las universidades públicas y privadas cada año. Dejamos Javier, 210.000 en abandono. el problema nunca fue el examen de ingreso. En los países desarrollados, pero todavía hay también examen de ingreso. si permite, también es el problema el examen de ingreso. Si ¿Por no qué? es la falta de cupos. Claro, ¿tú qué quieres estudiar? ¿Quieres ser periodista? Ok, pero entonces un examen te define, además de que hay que mejorar la calidad de la educación. No, ¿sabes qué? Tú clasificaste no para periodista, clasificaste para psicólogo. Pero, y eso pasa en el Ecuador. Yo quiero ser astronauta. Claro, eso iba a decir yo, pero no me da. Una cosa es el No vi deseo, astrofísica. otra es la capacidad para hacerlo. No, pero es que tenemos que para eso está un Estado, para que la juventud pueda cumplir sus sueños. Tú quieres ser astronauta, preparémoste. Pues. O sea, Claro, no pasaste... Eso viene desde el DS, que vendría que ser el Colegio de Orientación Vocacional, porque lo digo por experiencia propia. Yo quería ser doctor y yo entré a una universidad pública, estudié 2 años y me retiré. Yo le robé al Estado. Yo le robé un cupo al Estado por mis gustos y luego me retiré. Van a sacar ese clip de contexto. No, ya lo he dicho, yo lo he dicho en otros espacios. Yo le robé al Estado porque yo entré y me retiré a los 2 años. Yo le quité un cupo a alguien que realmente sí podía tener la capacidad de ser doctor. Esa es la conclusión equivocada. Tú nunca le robaste al Estado, porque el Estado está para eso. El Estado está para brindarte la educación. Porque uno escucha, es que yo le agradezco a un gobierno del pasado que me dio educación. No te lo dio ese gobierno, no te lo dio ese político. Agradece el Estado ecuatoriano, agradece ser ecuatoriano. A ese agradezcamos. Y las personas somos temporales, no el Estado. Hablaste de la solidaridad. Y esto me lleva a enlazarlo un poco con lo que decía Omar antes sobre el tema del IES. Quiero preguntarte tu opinión sobre lo que está pasando en el IES, porque como dijo Omar de forma muy acertada, el aporte a la seguridad social es una política de solidaridad, básicamente, ¿no? Porque a pesar de que yo no lo utilice, le estoy dando la oportunidad a otra persona de utilizarla. Quiero preguntarte cómo visualizas la seguridad social, si estás un poco de acuerdo con esta gira de privatización que está haciendo Augusto de la Torre por las universidades o cómo la miras tú. En primer lugar, parten de supuestos. Porque ni siquiera hay la información. Es que, ¿cómo puedes tú decidir la política pública? Claro. Si no hay el BIES, no maneja el BIES los recursos del IES. Ni siquiera tiene un balance auditado. El BIES. Dicen que son 500 millones. Pero no hay un balance auditado. Entonces, ¿cómo pueden venir a decirnos, esto es lo que hay que hacer, cambiemos de edad de jubilación, cambiemos una cosa y otra? ¿Qué es lo que sí debemos hacer? Primero, hay que hacer una reforma. Ahí sí hablamos de un tema de leyes de la Asamblea Nacional. Claro. ¿Cómo es posible? Porque esto no es un problema de un gobierno, es un problema del Estado. Le estás dando tú a un gobernante de turno la posibilidad, porque si es la ley actual,
el presidente nombra al presidente del directorio del IES y luego nos decimos que se convierte en la caja chica de un gobierno. ¿Cuál es el problema ahorita del IES? El problema de flujo. Un problema de flujo porque le han sacado recursos. Entonces, mira, lo que sí queremos proponer es que cuando tienes un problema complejo, ¿cómo comienzas a solucionarlo? Vuelve lo sencillo. Entonces, en términos del IES, es una caja negra. No sabemos qué es salud, qué es seguro de pensiones, toda la cantidad de seguros que maneja, invalidez, vejez, muerte. Todo esto necesitamos que se transparente. Entonces, primero, la Constitución te dice que la salud es universal. El Estado tiene que darte salud. Pero ¿qué tenemos en este momento de los 4 sistemas públicos de salud? De Fuerzas Armadas, Policía Nacional, ISPOL, dejémoslo a un lado, porque la gran mayoría de la sociedad lo que utiliza es si es que tú trabajas el IES y si no el sistema general. Ninguno de los dos funciona bien. En los dos tienes crimen organizado. Mataron aquí en Guayaquil a la directora del hospital del IES, el Teodoro Maldonado. No tienes medicinas porque el Estado, pero es que de verdad, preguntemos, el Estado compra intermediarios la medicina. ¿Cómo es que no le compra fabricante a la farmacéutica? Son cosas de sentido común. Es que los ecuatorianos, las ecuatorianas sabemos lo que hay que hacer. Lamentablemente autoridades que su beneficio y su interés personal no buscan el bien colectivo. También, pero Javier, también hay que hacer un llamado a que a todas esas empresas que tienen nóminas paralelas, también hay que a esas personas que no se les paga el aporte, y a veces por la necesidad, uno tiene que aceptar el cargo, ¿no? Pero, que te Omar, dicen, mira, te pagamos tanto, pero no te puedo afiliar. ¿Qué te dice la ley? Se va preso un gerente general que no pague los aportes al IES. Así ¿Cómo es. puede ser que esté pasando eso? Y no Entonces, se está ejecutando, cumplamos no la se está ley. ejecutando. Pero ese es el problema. Decisión y liderazgo. Aquí ni siquiera es presupuesto en lo que estamos entonces, hablando, es decisión. Volviendo clarito Tomar decisiones. al tema del Augusto Latorre. A ver, él plantea 5 años más de aporte, una nueva fórmula para calcular las pensiones, el tema de que profesionales de libre ejercicio tengan que afiliarse, que los dueños de las empresas tengan que afiliarse. ¿Qué de estas propuestas te parece coherente en estos momentos? Es que vamos al concepto. ¿Cómo puedes tener propuestas si ni siquiera tienes la información? Es que es la realidad. O sea, para poder discutir estos temas y que los discutamos todos los ecuatorianos, tengamos la información que no la tienen, todos son supuestos. Entonces, no puede ser. Digamos, ¿cómo haces para transparentar igual? Porque tenemos ley de transparencia que no se cumple, Sí, pero es la muchas obligación leyes que del no se Estado. cumplen acá. Es que alguien tiene que tener toda esa información. Lo que pasa es que se decide no transparentar y ese es el problema que tenemos en el Ecuador. No hacer nada también es una decisión. de acuerdo. Y es un mensaje. Sí. Para cerrar, Javier, en honor también a tu tiempo, consulta del Yasuní, el gran debate. Nadie quita que quisiera yo que vivamos del ecoturismo, que podamos tener las visitas de tipo Costa Rica, me encantaría, pero hay que tocar tierra, hay que ser realistas. Para lograr ese ecoturismo necesitas infraestructura, inversión, seguridad, conectividad y todo lo que tú quieras. Para eso se necesita plata. En estos momentos el Yasuní, ese es otro gran debate. Uno dice que son 1.200 millones, otro que son 850, otro que son 150 millones, unos dicen que es mala calidad, otros dicen que si no lo explotamos nosotros va a venir Perú y de ladito nos va a sacar el petróleo. Una vez más, los supuestos. Los supuestos, ya. ¿Qué gobierno Javier Herbas? ¿Qué haría con respecto a Yasuní? Bueno, teniendo en cuenta que ahorita la decisión está en manos de los ecuatorianos. Primero quiero decirte qué es lo que a mí me duele como ecuatoriano. Que lamentablemente se politicen los temas. Ya. El Yasuní se está politizando. ¿Por qué Claro te digo? que sí. Porque si votas sí, eres ambientalista. Y si votas no, eres extractivista. Yo soy ambientalista. Y te voy a dar todo el contexto y te digo cómo yo voy a votar. Número 1, cifras, no supuestos, cifras. ¿Cuál es el costo de producción en el Yasuní? $17. ¿Cuál Ya, es el por costo cada de barril. transporte del Yasuní hacia Esmeraldas? Pasar por el OCP, $2.15. Por barril. Por barril. barril, ya. ¿Cuál es el costo de colocar un barril de petróleo del Yasuní para poderlo exportar y llevarlo a Esmeraldas? $19.15. Ya. ¿Cuál es el precio de venta? Dependiendo, porque Con el castigo, pues, ¿no? El precio es internacional. El castigo más o menos $15, ¿no es cierto? Ya. Entonces, si el precio del petróleo en este momento bordea los 68, quítale $15, entonces estás hablando de 53. Entonces, vamos en cifras reales, no en términos de ingresos para el Estado, sino utilidad líquida para el Estado. Para el Estado, ¿Cuál es la utilidad líquida para el Estado? Dependiendo de cómo está el precio del petróleo, estás hablando de entre 690 millones utilidad. 690, utilidad ya. Ok. hasta más o menos $1.000 millones en ese rango. según Dependiendo del precio, Pero pues. estoy hablando de utilidad. Ahora Claro. sí, déjame decirte, ¿qué impacta eso? Número 1, poner en riesgo la dolarización.
porque son recursos que le estás quitando. Para nosotros es tiene que ser una política de Estado. Liquidez. Segunda cosa que pones de riesgo, el subsidio de los combustibles. Somos un país que tiene, en este periodo tan corto, tenemos que cuidar los subsidios. Somos un país con mucha inequidad porque el combustible te impacta en toda la economía. Hay que cuidarlo. Tercero, tal vez para algunas familias puede ser algo abstracto, algunas personas, pero son 650 puestos de trabajo que para esas familias no es abstracto. Es todo. Cuarto, demandas para el Estado que las vamos a perder, porque quien firmó eso fue un gobierno del pasado, pero lo firmó como Estado ecuatoriano. Las vamos a perder. Es más, ¿cuál fue el error en el Yasuní? En primer lugar, el error fue extraer en el Yasuní en primer lugar, concesionar el bloque 43 del ITT. Ese fue el error, pero ya lo hicieron, el daño está hecho. Que no se pongan más pozos en el Yasuní, pero el daño que está ahorita ya está hecho. Entonces, ¿cuál es la ventaja de cerrarlo? Y el quinto, un tema ambiental. Porque para cerrar esos pozos, tienes que colocar un presupuesto muy alto y nuevamente el daño ya está hecho. Entonces, con todo ese contexto que te digo, yo voy a votar que no. Y me considero un ambientalista. Pero mira la incoherencia, porque el problema de la política del país es la incoherencia. Yo no me meto en la política para estar juzgando ni criticando, ni al pasado, que ya sabemos lo que hizo el pasado, ya no hace falta estarlo repitiendo. Pero el gobierno que firmó, que cometió el error de concesionar en el Yasuní y que haya explotación petrolera, es el gobierno que ahora vienen a decir que son ambientalistas. Seamos coherentes. Bueno, entonces, 9:48 de la mañana hemos tenido a Javier Herbas. Muchas gracias, Javier, por acompañarnos aquí en los Outsiders de Chroma Click. Jornada complicada, ¿no? Te vas para el oro, ¿no? Mañana en el oro, hoy también, ahorita vamos a Ecotec, a una conferencia, hemos estado en algunas universidades. No le invitaron a la UES también, ¿no? Claro. Sí. Estuvimos en la UES el día de ayer, por supuesto. Sí. Ahorita la UES está que concentra harto evento, ¿no? La verdad También que estuvo sí, Augusto de la Torre ayer también, creo. Si me permites un mensaje final, Claro, a ver, Omar, proceda. Johan, bueno, que tengamos esperanza en nuestro país, porque realmente tenemos un país maravilloso, rico y bendecido que es el Ecuador, con mujeres y hombres muy capaces. Que Dios bendiga a nuestro Ecuador y que cada uno de nosotros demos el esfuerzo que el país lo necesita. Y el momento es ahora. Estas elecciones son extremadamente relevantes. Démosle la relevancia que se merecen, porque si no tenemos un gobierno en un periodo tan corto de un año y pocos meses, que tenga mucha gestión y sobre todo a nivel social, el 2025 somos un incendio y no queremos ser. Sí se ve con chances de ganar. Pues que por eso estoy acá, por eso me presento, por supuesto. Javier Herbas, en la señal de los Outsiders.